respecto al tema de lo que viene a ser, en este caso, los factores productivos. Este es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, y para poder ir tomando en cuenta, para ir desarrollando, vamos a ir viendo algunos puntos que para nosotros son pues de mucha importancia. Vamos a hablar pues por acá de lo que viene a ser en este caso, que son los factores productivos, que entendemos nosotros en sí por factores productivos. Debemos recordar, ahorita voy a compartir la pantalla mientras estoy acomodando, debemos recordar nosotros que los factores productivos vienen a ser pues un conjunto pues de elementos que de alguna manera intervienen, participan pues en donde, en la producción, ¿correcto? Los factores productivos son todos aquellos elementos que participan, que intervienen, ¿dónde? En la producción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, también debemos ir tomando referencia. Vamos a ir analizando acá. Diremos nosotros que estos factores productivos tenemos 5 factores productivos. Muy bien. De los cuales están el factor naturaleza, el factor trabajo, el factor, hablemos también pues del factor capital. ¿Y por qué no mencionar, si hablamos nosotros del factor empresa y el Estado? Estos son los factores productivos. Si tomamos referencia, si vamos a ir analizando por acá, ¿qué es lo que yo voy a dar a conocer? Que entre los factores productivos vamos a encontrar algunos que son llamados factores clásicos, algunos que son llamados factores modernos. De los factores clásicos tenemos naturaleza, trabajo y capital, pero si hablamos nosotros de quién, de los factores modernos está la empresa y el Estado. Muy bien. Entonces, ¿qué entiendes tú por el factor naturaleza? Bueno, la naturaleza es un factor productivo, clásico, es originario, es pasivo. ¿Por qué decimos que la naturaleza es un factor pasivo? La naturaleza es un factor pasivo porque por sí solo no produce nada, ¿correcto? La naturaleza es un factor pasivo porque por sí solo no produce nada. Bien, requiere que alguien actúe sobre ella. ¿Quién va a actuar sobre el factor naturaleza para poder, pues, transformarlo? Es el hombre. El hombre actúa sobre la tierra a través de quién? A través de lo que corresponde su fuerza de trabajo. Muy bien. Entonces vamos a tomar en cuenta, vamos a ir analizando. Diremos pues nosotros que la naturaleza, también aparte de ser pasivo, para ser clásico, es un factor condicionante. ¿Por qué decimos que la naturaleza es un factor condicionante? ¿Qué nos brinda? Nos brinda pues, la naturaleza que nos brinda pues recursos naturales. Ojo, es un factor condicionante, ya es un factor condicionante, porque nos brinda recursos naturales. Muy bien. Hablemos entonces acá y empecemos a tomar en cuenta, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, diremos que la naturaleza, hay que hablar entre ellos los recursos naturales. Si tomamos en cuenta los recursos naturales, debemos mencionar, debemos decir nosotros que la naturaleza, escúchame, debemos decir nosotros que la naturaleza, hablar de recursos naturales son todos aquellos elementos de la naturaleza que pueden ser incorporados en las actividades económicas y de la cual se puede obtener bienes y servicios. Además, esto se va a clasificar en qué? Los recursos naturales se clasifican en dos grupos: los recursos renovables y los recursos no renovables.
Muy bien. Ahora, también debemos analizar acá vamos a mencionar, vamos a dar a conocer lo siguiente. Tenemos por acá los recursos naturales renovables y no renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables y no renovables? Los recursos renovables son aquellos elementos que no van a sufrir, vamos a decir acá, son aquellos elementos, los renovables, aquellos elementos que no se agotan, es decir, son aquellos elementos que se regeneran, ¿correcto? Que se reponen rápidamente, como dice ahí. Son elementos que al cabo del tiempo de haberse utilizado o se reponen o se recuperan de manera espontánea. Ahí hablamos que flora, fauna, ríos, ¿no? El ciclo del agua, para tomar en cuenta el ciclo del aire, ¿no? Y los recursos naturales no renovables, ¿cuáles serían? Los no renovables son aquellos que son agotables. Una vez extraídos, los encontramos. Y vamos a tomar referencia. Vamos a ir analizando por acá. Diríamos por acá. Los no renovables, por ejemplo, que tenemos. Si hablamos de los no renovables, tenemos el carbón, el gas natural, el petróleo, los minerales. Son recursos no renovables, ¿correcto? Pero también hay que resaltar algo por acá. Que si hablamos de naturaleza, hay que hablar de los aspectos de la naturaleza. ¿Y cuáles son los aspectos de la naturaleza? ¿Cuáles serían esos aspectos de la naturaleza? ¿Cuál viene a ser? Si tomamos referencia, los aspectos de la naturaleza, ¿cuál sería? Primero, el medio geográfico. Si analizamos el medio geográfico, ¿cuál viene a ser para nosotros? El medio geográfico debemos tomar en cuenta, que hablamos del medio geográfico, está compuesto por quién? Por el clima y el territorio. Cuando hablamos del territorio, ¿a qué hacemos referencia? Si hablamos del territorio, ¿a qué hacemos referencia? Diríamos, si hablamos del territorio, ¿qué podríamos decir? El territorio es el espacio geográfico en el cual se llevan a cabo actividades económicas y el territorio peruano está conformado por ¿quién? Por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y la parte marítima. Y en cada uno de ellos tú sabes que se van a llevar a cabo ciertas actividades económicas. Y vamos analizando y viendo por acá, vemos también nosotros, aparte del territorio tenemos el clima. Y cuando hablamos del clima son las condiciones atmosféricas que de alguna manera influyen o ayudan a que se lleven a cabo ciertas actividades económicas. Entonces, empezamos a tomar en cuenta. Vamos a decir por acá, vamos a ir mencionando, y diremos nosotros que fuera del medio geográfico está la materia prima, la materia bruta. ¿Qué es la materia prima? Si hablamos de la materia prima, estaríamos tomando en cuenta son los recursos extraídos de la naturaleza. Muy bien. Recursos extraídos
de la naturaleza. Pero si hablamos de nosotros de la materia bruta, son los recursos que se encuentran ¿dónde? En su estado natural, en la cual todavía no interviene ¿quién? El hombre. Pero si hablamos luego de las fuerzas motrices son las energías que nos brinda la naturaleza, y el hombre, de alguna u otra manera, tiene que sacarlo provecho. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Además, también debemos ir analizando por acá. Vamos a conocer sobre el aspecto de naturaleza. Mira, por ejemplo, acá tenemos las fuerzas motrices. El hombre tiene que sacar provecho de la energía que le brinda la naturaleza, en este caso, para llevar, ¿qué? Para llevar a cabo para llevar a cabo la actividad agrícola. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos. Al tomar referencia, y vamos a ir analizando, luego de lo que es el aspecto de naturaleza, también por acá tomaremos en cuenta, dejando de lado ya lo que el factor naturaleza es todo aquello que existe a nuestro alrededor, el hombre no lo ha creado, es preexistente al hombre, recuerda eso. Ahora hablemos del trabajo. ¿Es para ti? ¿Qué entiendes tú por trabajo? Si hablamos del trabajo, debemos tomar en cuenta, vamos a decir que el trabajo es una actividad propia del hombre, actividad propia del hombre, ¿correcto? Pero también hay que decir que el único ser que trabaja es el hombre. Los animales no trabajan. Los animales no saben qué es lo que están haciendo. Además, decir que el trabajo es una actividad propia del hombre, debemos tomar en cuenta, tendríamos que ir mencionando, el trabajo es una actividad consciente, física, mental, que el hombre realiza. ¿Para qué? Para producir qué cosa? Bienes y servicios. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de satisfacer necesidades. ¿Por qué decimos que el trabajo es una actividad consciente? El hombre sabe por qué trabaja. ¿Y por qué decir que el trabajo es una actividad mental? Implica conocimiento del hombre. ¿Por qué decir luego que el trabajo es una actividad física? Hablamos de la fuerza que el hombre o el esfuerzo que el hombre tiende a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero también debemos resaltar que en todo trabajo siempre estará presente la actividad física y la actividad mental. Esto es verdad, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay que decir bien claro que la actividad física y la actividad mental, una de ellas siempre va a predominar en mayor proporción que la otra. ¿De acuerdo? Ese es cuando nosotros hablamos de quién. Cuando hablamos o tomamos referencia de lo que viene a ser quién. El trabajo. La pregunta va, ahora dime, ¿de dónde proviene la palabra trabajo? La palabra trabajo, sabemos que viene del latín tripalium, que quiere decir látigo que termina en tres puntas. Muy bien. Látigo que termina en tres puntas. Ese con nosotros. Si hablamos de quién, de trabajo. Pero hay que saber diferenciar. Una cosa es trabajo y otra cosa es la fuerza de trabajo. ¿Qué entendemos nosotros si hablamos luego de fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo, señores, viene a ser un conjunto de habilidades, de destreza que el hombre posee, ¿correcto? La fuerza de trabajo, vamos a tomar en cuenta, la fuerza de trabajo viene a ser un conjunto de habilidades, de destreza que el hombre posee. Esas habilidades de destreza, si empezamos a analizar por acá,
tiene que ver con el conocimiento. No solamente hablamos del conocimiento. ¿Qué más podríamos tomar en cuenta? Y podríamos ir mencionando por acá y vamos a ir dando a conocer y diremos la fuerza de trabajo y vamos a tomar en cuenta que esa fuerza de trabajo que pues tiene que ser con las habilidades, la destreza, la preparación que has tenido en el tiempo, la experiencia laboral, ¿correcto? Empezamos a ver acá. Iremos, podemos ir mencionando, podemos ir viendo y luego empezamos a analizar que el trabajo tiene características. ¿Cuáles son las características del trabajo? En primer lugar, hay que decir nosotros que el trabajo es penoso. ¿Por qué decimos que el trabajo es penoso? Es penoso ya que implica un esfuerzo y producto del esfuerzo que genera. Producto del esfuerzo genera ¿qué? Genera fatiga, ¿correcto? El trabajo es penoso ya que implica un esfuerzo y producto del esfuerzo que va a generar. Va a generar fatiga. Además, también hay que resaltar que el trabajo implica una responsabilidad. Si el trabajo implica una responsabilidad, diremos nosotros, si el trabajo implica una responsabilidad, ¿no? Va a permitir que el hombre, obviamente, sea involucre, pues a que cada día sea pues un poco más atento a su función de manera adecuada, ¿no? También el trabajo implica un riesgo, ¿no? Peligroso, pero también recuerda que el trabajo es obligatorio. Entonces, si empezamos a tomar referencia, empezamos a analizar por acá y vamos a decir, vamos a mencionar, ¿qué cosa? Que el trabajo, todo trabajo recuerda que tiene un fin económico. ¿El fin económico del trabajo cuál es? El fin económico del trabajo es producir bienes, generar servicios. Pero fuera de hablar del fin económico del trabajo que implica generar bienes, producir bienes y generar servicios, también debemos resaltar y vamos a mencionar nosotros, vamos a decir nosotros que el trabajo dignifica al hombre. El trabajo no solamente dignifica al hombre, sino que decir que el trabajo también, otra característica, transforma al hombre. No solamente transforma al hombre, sino también el trabajo, aparte de transformar al hombre, también transforma aquí a la naturaleza. ¿De acuerdo? Aparte de transformar al hombre, el trabajo transforma aquí a la naturaleza. Clasificación del trabajo. ¿Cómo se clasifica el trabajo? El trabajo se puede clasificar de diferentes formas, de diferente manera. Por ejemplo, si vamos a clasificar, debemos tomar referencia, vamos a decir acá, según la actividad que predomine, trabajo intelectual, o vamos a hablar de un trabajo manual, ¿correcto? Y también debemos decir acá, vamos a ir tomando referencia, y diremos nosotros, el trabajo intelectual que predomina. En un trabajo intelectual, lo que va a predominar es el conocimiento, ¿correcto? Pero en un trabajo manual predomina pues las habilidades.
Otra forma de ver, según la relación que tengas con la empresa. Un trabajo dependiente y un trabajo independiente. ¿Qué es el trabajo dependiente? Si hablamos de un trabajo dependiente, ¿qué quiere decir trabajo dependiente? Trabajo dependiente es decir que vas a estar en planilla de la empresa. Y el trabajo independiente no estás en planilla, pero sí recibes una remuneración. Otro sería, según el grado de responsabilidad que tengas en la empresa. Según el grado de responsabilidad que tú puedas tener en la empresa, ¿cuál sería? Trabajo director, hablamos de quién, de un trabajo ejecutor. Es un trabajo director. El trabajo director es quien da órdenes. El trabajo ejecutor es quien acata las órdenes. Según el grado de especialización, trabajo simple, trabajo ¿qué? Calificado. Es un trabajo simple. Un trabajo simple no se requiere preparación previa, ¿correcto? Un trabajo simple no se requiere preparación previa. Un trabajo calificado, ahí sí, podemos trasladar de quién. Se requiere una preparación técnica o diré también una preparación profesional. ¿Correcto? Ahora, también acá. La retribución al trabajador, ¿qué nombre se le conoce? ¿Alguien de ustedes sabe? Si empezamos a analizar, empezamos a tomar en cuenta la retribución al trabajador, ¿cómo se denomina? La retribución al trabajador se le va a llamar, se le va a denominar salario, ¿correcto? La retribución al trabajador se conoce con el nombre de salario. ¿Qué es el salario? El salario es el pago al trabajador. El salario, la palabra salario proviene pues de la sal. Recuerda que antes la sal era considerado ¿qué? Era considerado como medio de, era considerado como dinero, ¿correcto? También debemos tomar en cuenta y vamos a decir acá que según quién y cómo se percibe esa retribución al trabajador llamado salario, lo podemos clasificar como quién. Hablamos de quién. El jornal. ¿Qué es el jornal? El jornal es el pago que percibe el obrero. Además, el jornal es el pago que percibe el obrero por día de trabajo, ¿correcto? El sueldo es el pago que percibe el empleado, ya sea del sector público o del sector privado. También debemos tomar referencia. Hablamos de los honorarios. ¿Qué son los honorarios? Si analizamos nosotros honorarios, es el pago que perciben los trabajadores, las personas que laboran pues de manera independiente, ¿correcto? Entonces, ya tenemos ahí. Y vamos a ir mencionando luego, vamos a ir dando a conocer. Y iremos pues nosotros, hablemos ahora del emolumento. ¿Qué son los emolumentos? Si hablamos de emolumento, ¿qué entiendes tú por emolumento? Emolumento es el pago que perciben los altos funcionarios del Estado, ministros, congresistas, presidente de la República, entre otros. La dieta, ¿qué viene a ser? Y la dieta
¿Qué viene a ser? Dieta, ¿a qué se refiere? Salario que reciben los funcionarios, otro funcionario del Estado, pueden ser los regidores de los municipios, ¿correcto? Los regidores de los municipios. Como también los miembros del directorio de quién, el Banco Central de Reserva, también perciben ¿qué? Dieta. ¿Estamos de acuerdo? Dieta. Ahora, si seguimos recordando, si seguimos tomando referencia, también nosotros podríamos analizar acá y podríamos decir y hablar luego de quién, la plusvalía. La plusvalía. Muchos dicen la plusvalía trabajo no remunerado, pero hay que decirlo bien claro. ¿Que la plusvalía qué viene a ser? La plusvalía es el tiempo de trabajo no reconocido al obrero. ¿Ya? La plusvalía hace referencia al tiempo de trabajo no reconocido al obrero, el cual debe, el cual pues es apropiado por quién, por los empresarios. Y los empresarios, ¿a dónde lo van a destinar? A financiar una nueva inversión. Vuelvo a repetir, el capital, ¿qué es el capital? Bueno, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es el tiempo de trabajo que no se remunera al obrero, el cual será apropiado por el empresario. Y el empresario lo irá a destinar a financiar ¿qué cosa? Una nueva inversión. ¿Están de acuerdo? Ese para nosotros, si hablamos de quién, de plus, valía, tiempo de trabajo no reconocido al obrero. Ahora, sin embargo, si nosotros quisiéramos tomar en cuenta, podemos hablar de dos tipos de plusvalía, la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Logras encontrar la plusvalía absoluta, mira lo que hice. La plusvalía absoluta, ahora tú te vas a dar cuenta acá, mira, y ahora te das cuenta. ¿Qué es lo que te das cuenta acá? Mira lo que ha pasado. Acá tengo el tiempo de trabajo necesario y acá un tiempo de trabajo excedente, ¿cierto? Lo que ha pasado, cuando hablamos de una plusvalía absoluta, ¿se incrementó quién? ¿La jornada laboral o no? Mira, ¿en cuánto se incrementó toda la jornada laboral? Porque esa jornada laboral tiene un tiempo de trabajo necesario y un tiempo de trabajo excedente. Entonces, la plusvalía absoluta es, según Marx, tiene que ver con la prolongación de la jornada de trabajo o la jornada laboral, el cual implica que se mantiene el tiempo de trabajo necesario, pero hay un tiempo de trabajo excedente. Este tiempo de trabajo excedente es lo que tiene que ver con la plusvalía absoluta. Si hablamos de la plusvalía relativa, ¿qué podríamos ir tomando en cuenta al analizar nosotros todo lo referente a la plusvalía que, a la plusvalía que, a la plusvalía, todo lo referente a la plusvalía que, a la plusvalía relativa? Según Marx, la plusvalía relativa, ¿a qué se refiere? Según Carlos Marx, la plusvalía relativa hace referencia a que se mantiene la jornada de trabajo. Hay una reducción de quién? Del tiempo de trabajo. Hay una reducción del tiempo de trabajo que hay una reducción del tiempo de trabajo necesario. Que hay un incremento de la productividad, podemos dar una reducción de costos. Muy bien. Eso es para nosotros que hablamos de la plusvalía relativa. Vuelvo a tomar en cuenta, una cosa es plusvalía relativa y otra cosa es la plusvalía absoluta. La plusvalía absoluta tiene que ver con aumenta el tiempo de jornada de trabajo y la plusvalía relativa es que se mantiene la jornada de trabajo, pero en ambos estamos hablando que se incrementa aquí el tiempo de trabajo excedente. Y la plusvalía, recordamos, la plusvalía que viene a ser, la plusvalía es hace referencia al tiempo de trabajo necesario, perdón, es hace referencia aquí al tiempo de trabajo que no es reconocido al obrero y obviamente será apropiado por el empresario y él lo destina ¿a dónde? A financiar una nueva
inversión. ¿De acuerdo? Ahora, empecemos a revisar. Vamos a ir tomando en cuenta. ¿Qué vamos a ir mencionando? ¿Qué podríamos ir dando a conocer? Iremos por acá. Vamos a ir mencionando, luego de haber conocido lo que es la plusvalía, hablemos de quién. ¿Cuántas divisiones del trabajo se ha dado durante el desarrollo de la humanidad? ¿Qué dice? ¿Cuántas divisiones del trabajo se ha dado? La división del trabajo. La división natural, por sexo y edad. La división social, agricultores, ganaderos, ¿no? Pescadores, etc. Hablamos de quién hoy en día. De una división que técnica del trabajo. Esto de la división técnica del trabajo, ¿sabes lo que ha permitido? La división técnica del trabajo ha permitido que vean ventaja y desventaja. Entonces, esa división técnica del trabajo, asignación de tareas, ¿no? Hay una asignación de tareas en cierre, ¿no? Asignación de tareas. Pero ¿cuáles son las ventajas? Una ventaja de la división del trabajo, ¿cuál es? El ahorro del tiempo, ahorro de energía, materia prima. ¿Correcto? Hay que mejorar la calidad. A través de la división del trabajo se mejora la calidad del producto. Va a haber mayor destreza por parte de los operarios, los trabajadores. Y la desventaja, mecanización del obrero, mecanización del trabajador, incapacidad física para otras labores. Se infantiliza la mente. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Si cuando uno empieza a hacer una división técnica del trabajo, si repartimos la tarea, ¿qué pasaría si un especialista, no está, una persona, un sector especializado falta? Basta que uno falte, un sector especializado falta, esto va a traer como consecuencia, la producción se tiende a paralizar. Vamos a hacer en sencillo, si tenemos una empresa textil, vamos a producir polos, no todos van a producir polos, algunos van a elaborar, algunos van a cortar la tela, otros aparte de cortar la tela, ¿qué van a hacer? Otros van a remallar, otros van a bordar, y cada uno tiene una función en especial. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate que falta la persona que corta la tela, o falta la persona que hace el remalle, o el que hace el bordado. El producto no se va a terminar. Entonces, por eso ahorita dice, una falta de un sector especializado va a generar o va a traer como consecuencia, ¿qué cosa? Traería como consecuencia un, ¿qué traería como consecuencia? Dime. Un sector especializado que se trae, falta que haya consecuencia, que se paralice la actividad productiva. Y si paralizamos la actividad productiva, no va a haber qué, no habrá producción, no habrá producción. Y acá también debemos estar hablando de la teoría de la subsistencia o la ley de hierro y bronce, ¿no? La ley de hierro o ley de bronce, ¿qué implica? Que el precio y la mano de obra, ¿cómo se fija? Vamos a entender que el precio y la mano de obra se va a fijar o determinada por la oferta y la demanda, ¿correcto? Es determinada por la oferta y la demanda. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos tomar en cuenta? ¿Cuántas clases salarios hay? ¿Cuántas clases salarios hay? ¿Qué podríamos mencionar? ¿Cuántas clases salariales hay? ¿Cuántas clases salariales hay?
nosotros encontramos solamente dos clases de salario. Muy bien. Hay dos clases. ¿Y cuáles son esas dos clases de salario? Las dos clases de salarios, ¿cuál sería? Si tomamos en cuenta por acá, si tomamos en consideración, vamos a decir por acá, el salario nominal y el salario real son las dos clases de salario, pero ¿qué podríamos ir tomando referencia? ¿Qué podríamos ir tomando referencia? El salario nominal es expresado en dinero, es expresado en unidades monetarias, ¿correcto? Y a su vez, nominal, el salario nominal, lo podemos clasificar ¿en qué? El salario mínimo vital, el salario mínimo legal. ¿Alguien de ustedes sabe a cuánto es el salario mínimo legal? ¿Alguien de ustedes sabe a cuánto es el salario mínimo legal? ¿El salario mínimo legal a cuánto es? ¿A cuánto asciende? Si hablamos nosotros del salario mínimo legal, actualmente sabemos que el salario mínimo legal asciende a cuánto. Vamos a decir acá, el salario mínimo legal asciende a cuánto. Si empezamos a revisar, el salario mínimo legal asciende a 1.025 soles. Pero también es establecido de acuerdo por el gobierno haciendo. Pero un salario mínimo vital, ¿a qué se refiere? Un salario mínimo vital hace referencia al, ¿a qué? Salario mínimo vital para una familia conformada por 5 miembros. El salario mínimo vital aproximadamente debe ser entre 1.600 soles. ¿Correcto? Ahora, también diremos, está el salario por tiempo, o el tiempo que tú estás laborando en empresa. Tenemos el salario a destajo, de acuerdo al volumen de producción. Tenemos el salario con prima, que es una bonificación. Como también tenemos, ¿qué cosa? El salario dominical, salario por domingos. El salario indexado. El salario indexado se relaciona ¿con quién? Con la inflación. ¿Cómo que el salario indexado se relaciona con la inflación? ¿Qué implica esto? Si la inflación se incrementa en un 5, en un 10, un 20%, entonces tu salario nominal también debe incrementarse en la misma proporción para que no se vea afectado tu salario real. ¿Qué es el salario real? Si hablamos nosotros del salario real, ¿a qué se refiere? El salario real hace referencia al poder de compra que tiene quien, el salario nominal. ¿Correcto? Poder de compra del salario nominal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya podemos ir analizando algunos puntos. Ahora, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos ir mencionando o dando a conocer? Hablemos de la clase salaria. Obviamente, hay forma de manifestar el conflicto laboral. Cuando hablamos de conflicto laboral, cuando no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Hay conflicto laboral cuando se respeta los derechos laborales. Una forma de dar a conocer los conflictos laborales, ¿cuáles son? El paro, la huelga, el sabotaje, el boicot. Estos son por el lado del trabajador. El empresario, el cierre de puertas o el lockout, ¿no? Es el paro.
El paro es la paralización de labores por un periodo de tiempo. Paro, paralización de labores por un periodo de tiempo. Y si hablamos de huelga, ¿qué es la huelga? La huelga, recuerda, es indefinida, ¿correcto? La huelga es indefinida. Hoy empezamos a protestar, pero no sabemos cuándo dejaremos de protestar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? La huelga, no te olvides, es definida. Muy bien. Entonces, ya tenemos nosotros. Y vamos a ir mencionando el sabotaje que es. Si hablamos del sabotaje, es causar daño a la infraestructura de la empresa. Muy bien. Sabotaje, causar daño a la infraestructura de la empresa. Muy bien. ¿De acuerdo? Boicot. El boicot es la difamación. Hablar mal de la empresa. Ese es el boicot. Hablar mal de la empresa. Entonces, ahora, empecemos a tomar en cuenta. El lockout o el cierre de puertas, que es la forma de manifestar el conflicto por lado del empresario. ¿Qué quiere decir? El lockout es que el empresario va a cerrar la empresa. ¿Para qué? Cierre las puertas de la empresa para evitar que se causen disturbios, para evitar que se causen de repente daño a la infraestructura. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos. Ya sabemos lo que es para nosotros. Si tomamos referencia, hablar de quién. Hablar, pues, de la forma de manifestar el conflicto laboral, ¿no? Entonces, veamos ahí. Ya tenemos nosotros aquellos. Y podemos también ir mencionando para conocer acá. Iremos luego hablemos del aspecto laboral. El aspecto laboral que tenemos acá, que estamos tomando en cuenta, la población total. De esa población total, ¿qué podríamos ir manejando? De la población total, ¿qué podríamos ir dando a conocer? A ver. Sí. Tenemos que dividirlo en dos grupos. ¿Qué lo vamos a dividir? Primero, hablaremos de la población en edad de trabajar. Si vamos a hablar de la población en edad de trabajar, ¿qué podríamos mencionar? La población en edad de trabajar son aquellas personas, la población de trabajar son aquellas personas de 14 más años. La población en edad de trabajar, ¿qué podríamos decir? La población en edad de trabajar, estaríamos tomando referencia la población de trabajar menores, en este caso, menores de 14 años. Muy bien. Ahora, ahora, vemos que esa población en edad de trabajar lo vamos a tener
que clasificar en dos grupos. Bien. Uno, la población económicamente activa y otro, la población económicamente no activa. La población económicamente activa. Estaríamos tomando referencia. La población económicamente activa, hablar, pues, que son las personas que están en edad de trabajar. Además de estar en edad de trabajar, estas personas forman parte de la fuerza laboral. La población económicamente no activa son aquellas personas que estando en actividad de trabajar no forman parte de la fuerza laboral. Esta población económicamente inactiva o no PEA o PENA, como lo podemos llamar, dentro de ellos, ¿quiénes están? Están los estudiantes, no solamente los estudiantes, las amas de casas, los clérigos, hablar de las personas con discapacidad, los rentistas, entre otros. Pero las personas que se encuentran en la PEA, en la población económicamente activa, debemos mencionar acá la población económicamente activa. ¿Qué diremos? Si hablamos de la población económicamente activa, debemos analizar acá, es decir, que se va a dividir en tres grupos. Esta población económicamente activa sería que la población adecuadamente empleada, la población subempleada y la población desempleada. ¿Qué es para nosotros si hablamos de la población adecuadamente empleada? Son aquellas personas que realizan actividades económicas de acuerdo a lo cual están preparadas. Estas personas que están dentro de lo que es la población económicamente activa, la población económicamente activa realizan actividades económicas no solamente de acuerdo a su profesión, sino que además laboran más de 35 horas semanales. Laboran más de 35 horas semanales y además reciben un ingreso superior al salario mínimo legal. Perciben un ingreso superior al salario mínimo legal. La población económicamente adecuadamente empleada goza de todos los beneficios laborales. Muy bien. Luego, hablamos de quién. De la población subempleada. Son personas que realizan actividades distintas a quién, a su profesión. Realizan actividades distintas a su profesión. Y esta población subempleada no goza de los beneficios laborales. Trabajan menos de 35 horas semanales. Muy bien, menos de 35 horas semanales. Y obviamente no están en planilla. No tienen los beneficios laborales. ¿De acuerdo? Ahora, sigamos revisando. Podemos ver por acá, luego, la población, que esta población subempleada se divide en dos, su empleo visible y el su empleo oculto. Su empleo visible, menos de 35 horas semanales. Su empleo oculto, ganan por debajo del salario mínimo legal. ¿Qué es la población desempleada? Son aquellas personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Correcto. Esa población desempleada lo podemos ver en dos grupos. Y diremos nosotros, la población desempleada, habla de los cesantes y los aspirantes. ¿Qué son los cesantes? Los cesantes, personas desempleadas con experiencia laboral. Y los aspirantes, personas desempleadas sin experiencia laboral. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora, la población económicamente no activa se va a dividir en dos grupos. ¿Qué se divide? De activo pleno y qué más. El desempleo oculto.
podríamos ir dando a conocer. ¿Qué podríamos decir? En activo pleno son personas que no quieren trabajar, que ya han laborado y ahora quieren de repente. Por ejemplo, imagínate, tú terminas secundaria, te pasas 5 o 10 años trabajando. Y dices, no, ya ahora ya no quiero trabajar, ahora quiero ponerme a estudiar. Has ahorrado en ese tiempo y ahora te quieres poner a estudiar. ¿Qué podríamos decir acá? Ahora, el desempleo oculto son personas. El desempleo oculto son personas. A ver, un ratito, por favor, un minuto, un minuto. A ver, bueno, ahí lo que era el tema del trabajo, ya pasamos a hablar de quién. Hablemos del capital. ¿Qué es el capital? Si nosotros hablamos del factor capital, vamos a tomar en cuenta, digamos decir, que el capital son todos aquellos bienes que el hombre ha producido. Y además, el hombre lo va a utilizar para producir nuevos bienes. ¿De acuerdo? El capital son todos aquellos bienes que el hombre lo ha producido. Lo va a utilizar para producir nuevos bienes. ¿De acuerdo? Pero definir el capital, hay que decir, el capital es un factor también clásico, igual que la naturaleza, igual que el trabajo, pero debemos tomar referencia que el capital es un factor derivado. Resulta de la acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Correcto? Ahí están la maquinaria, los equipos, las herramientas, entre otros. Si tomamos en cuenta, podemos definir el capital de acuerdo a las posiciones que dicen los neoclásicos y que van a decir los socialistas. Si hablamos de los neoclásicos, los, neo, los neoclásicos dicen bien claro que el capital, los recursos, los neoclásicos dicen que el, los neoclásicos dicen que los capital son bienes o recursos producidos por el hombre, que son utilizados en la generación de bienes y servicios. ¿No? Es un factor derivado que resulta de la acción del hombre sobre la naturaleza. Ahora, sin embargo, también debemos tomar referencia. Vamos a decir nosotros que la posición socialista dice que el capital es el valor orientado a la producción de mercancías para obtener plusvalía mediante la explotación de trabajadores asalariados. Y vamos a dar a conocer, vamos a tomar en cuenta, queremos pues que se resultado de las relaciones sociales entre el capital, resultado de las relaciones sociales entre capitalista y obreros. ¿De acuerdo? Ahora, también debemos tomar en cuenta y diremos nosotros diremos por acá que el origen del capital. ¿De qué forma se puede originar el capital? Según los neoclásicos, debemos tomar en cuenta por acción del hombre sobre la naturaleza. Es una forma. No solamente a través de la acción del hombre sobre la naturaleza, sino también por medio del ahorro. Muy bien. También se puede acumular
capital por medio del ahorro. Si hablamos por medio del ahorro, la riqueza acumulada en el tiempo, ¿sí o no? También se puede acumular capital a través de ¿quién? A través de por un excedente económico, a través de un excedente económico. Ahora, debemos tomar referencia y vamos a ir mencionando nosotros acá. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a dar a conocer? ¿Qué dicen los socialistas? Los socialistas, ¿qué plantean? ¿Qué dan a conocer ellos? ¿Cómo se puede acumular capital? Según los socialistas, dice, primero, hablar de una acumulación originaria. La acumulación originaria, si tomamos en cuenta la acumulación originaria, ¿a qué se refiere? La acumulación originaria es el saqueo, el cobro de impuestos. ¿A quién? A las colonias. ¿Correcto? Pero también hablemos a través de la acumulación de plusvalía. Viene a ser la plusvalía, y todos sabemos que es el tiempo de trabajo no reconocido a quién, al obrero, que será apropiado por los empresarios. ¿No? Luego vemos por acá, empezamos a analizar. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol? La importancia que tiene el capital. Mira, lee ahí y te das cuenta. ¿Por qué decimos que el capital es importante? Primero, el hombre se va a volver más productivo. Incrementa, utilizando maquinaria, tecnología de punta, incrementamos la productividad del trabajador. No solamente incrementamos la productividad del trabajador, que va a mejorar la calidad del producto. Y fuera de eso, también, ¿hablar de quién? Sí, ¿no? Al incrementar la producción, quiere decir que aumente la riqueza. No, las maquinarias, la tecnología de punta, nos va a permitir explotar mejor los recursos naturales, una mejor explotación o una adecuada explotación de los recursos naturales. Va a haber un ahorro de energía humana, porque ya no va a haber mucho desgaste físico. Esto permite reducir costos. Obviamente, si reducimos costos, va a llevar. Si hay una reducción de costos, ¿dónde va a conllevar? A incrementar, obtener mayores ganancias, ¿no? La empresa obtendría mayores ganancias. Perfecto. Ahora, ¿qué más podríamos tomar referencia? ¿Qué más podríamos ir mencionando? Dime. Entonces, hablemos luego, ya tenemos la importancia. ¿Cómo podemos clasificar el capital? A ver, un minutito, observa esa clasificación. Estamos viendo en común. Estamos analizando enfoques que dice el capital según el enfoque que, según el enfoque de los neoclásicos, según el enfoque de los socialistas, que están planteando cada uno de ellos. Podríamos decir acá, si analizamos nosotros, diremos, según los neoclásicos, por llamarle punto de vista capitalista, podríamos mencionar, según el punto de vista capitalista, podríamos mencionar, el capital se divide en grupos, capital productivo y capital lucrativo. Muy bien. Pero, ¿qué es un capital productivo? A veces nos preguntamos. Recuerda, capital productivo son todos aquellos bienes que participan e intervienen en la producción. Ya, a ver, bienes que participan en la producción. Tenemos una empresa textil. Si hablamos de una empresa textil,
En esa empresa textil, ¿qué necesitamos? Una empresa textil. Si hablamos de empresa textil, ¿qué tenemos? Maquinarias, equipos, herramientas, tela, y todos ellos forman parte de quién? Del capital productivo. Pero ¿cuál es un capital fijo? Dice, por su rotación. Se clasifica en dos. Fijo, circulante. ¿Capital fijo qué es? Capital fijo son todos aquellos bienes que intervienen obviamente en la producción y además participan en varias fases de la producción. Son las maquinarias, los equipos, las herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Maquinarias, equipos y herramientas. ¿De acuerdo? Pero si hablamos nosotros, capital fijo interviene en varias fases de la producción, pero ¿qué sucede? A ver, dime, el carro, un capital fijo, una máquina, pero siempre va a operar, va a estar en las mismas condiciones, no. Porque a través del uso que tú lo tiendas a dar, a través del uso que tú lo tiendas a dar, ¿qué sucede? Sufre un desgaste, ¿qué? Sufre pues un desgaste físico, ¿de acuerdo? A través del uso que le vamos a dar, sufre un desgaste físico. ¿Te diste cuenta, sí o no? Ahora, pero también podríamos ir mencionando, ir dando a conocer luego, y diremos nosotros que al sufrir un desgaste físico se está depreciando. Pero también vamos a dar a entender el capital fijo transfiere su valor en partes. ¿A quién? Al producto final. Transfiere su valor en partes al producto final. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos ir mencionando ahí, ¿sí o no? Que va a transferir su valor en partes al producto final. Ahora dime, pero el capital circulante, que son la materia prima, los insumos, las maquinarias, los equipos, las herramientas, ¿ellos qué hacen? Transfieren todo su valor al producto final. ¿Correcto? Transfieren todo su valor al producto final. Y diremos nosotros que el capital circulante, ¿qué podríamos hablar si mencionamos del capital circulante? Si transfiere todo su valor al producto final, ¿qué diremos? Si transfieren todo su valor al producto final, estaríamos tomando referencia, hablaríamos de quién, la materia prima, los insumos, ¿no? Solo se va a emplear una fase de la producción, ¿de acuerdo? Solo se va a emplear en una fase de la producción, el capital circulante. ¿Pero qué es el capital lucrativo? El capital lucrativo no interviene en la producción, ¿de acuerdo? No interviene en la producción, pero ¿qué sucede? Como no interviene en la producción, va a resultar que el capital, va a resultar que el capital que el capital lucrativo, al no intervenir en la producción, ¿qué va a permitir? Si no interviene en la producción, ¿qué permite? Al no intervenir en la producción, pero va a generar ¿qué? Ingresos para sus propietarios, ingresos para sus dueños. Y ese capital lucrativo, el alquiler de la casa. ¿El alquiler de quién? El alquiler del auto. La compra y venta de qué? De títulos valores. ¿Te percatas, no? La compra y venta de títulos valores. Muy bien.
Entonces, vamos a ir manejando estos. Ahora, según los socialistas, ¿cómo se clasifica el capital? Según los socialistas, ¿cómo se clasifica el capital? Según los socialistas, debo mencionar por acá, según los socialistas, ¿qué vamos a decir? Según los socialistas, capital constante y capital circulante. ¿Qué es el capital constante? ¿Qué es el capital circulante? Si hablamos del capital constante, diremos que interviene ¿qué? El capital constante interviene en una sola fase de quién. En una sola fase, perdón, capital constante interviene en la producción, pero esto no genera valor. El capital constante no genera valor. ¿Qué voy a decir capital constante? El capital constante no genera valor, solo lo transfiere, ¿correcto? No genera valor, solo lo transfiere. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ahí está quién. Maquinarias, equipos, herramientas, materia prima, insumo, capital variable. ¿Qué es el capital variable? Si hablamos del capital variable, es el que se destina ¿a dónde? Al pago de la fuerza de trabajo. Vamos a decir acá, el capital variable es fuente de plusvalía. ¿Ah? El capital variable es que se destina al pago de la fuerza de trabajo y hay que decir que es fuente de plusvalía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también debemos ir mencionando nosotros y vamos a dar a conocer, vamos a ir tomando referencia y diremos nosotros pues por acá que el capital variable se destina al pago de la fuerza de trabajo. Habíamos dicho que es nosotros que es fuente de plusvalía, ¿correcto? Es fuente de plusvalía. Muy bien. Ahora, ¿no? Sabemos, otra clase de capital. Otra clase de capital es el capital bancario, que resulta la diferencia de la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Aparte de eso que tenemos, el capital que tenemos también el capital comercial, de la diferencia entre el precio de quién, diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. También tenemos, ¿qué cosa? El capital industrial propio de los países desarrollados, economías industrializadas. ¿Correcto? También podemos estar hablando de quién, muy aparte de lo que nace el capital industrial, el capital financiero. Y recuerda, pues, el capital financiero hace referencia, es propio de las economías industrializadas, de las economías de... ¿no? El capital financiero es lo que actualmente resulta de la fusión del capital, resulta pues de la fusión del capital que, del capital bancario con el capital industrial. ¿De acuerdo? Resulta de la fusión del capital bancario con el capital industrial. Si hablamos de quién, del capital financiero. ¿Estamos de acuerdo? El capital financiero resulta de la fusión del capital bancario con el capital industrial. ¿Correcto? Luego tenemos para sellar acá y cerrar la empresa. Si vamos a hablar de la empresa, ¿qué es para ti la empresa? La empresa, señores, viene a ser ¿quién? Es la unidad económica de producción. Si hablamos de la empresa,
que es para nosotros la unidad económica de producción, debemos tomar referencia y vamos a decir acá que la empresa, escúchame bien, si es para nosotros la unidad de producción es una persona jurídica. A la empresa se incorporan ciertos elementos. ¿Cuáles son los elementos que se van a incorporar a la empresa? De naturaleza, trabajo, capital, correcto. Pero también debemos decir acá nosotros que si hablamos pues del capital, en este caso del factor empresa, la empresa, dentro de ella se incorporan ciertos elementos y al final, ¿qué tenemos? Y al final obtenemos los bienes y servicios finales, ¿correcto? Obtenemos los bienes y servicios finales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ir manejando. Eso es lo que vamos a ir tomando como referencia. ¿De acuerdo? La empresa es la unidad económica de producción. ¿Qué característica de la empresa? Sí. La empresa que tiene. Recuerda que la empresa tiene un fin que la empresa tiene un fin económico. ¿Y cuál es el fin económico de la empresa? El fin económico de la empresa, ¿a dónde está orientada? A producir bienes y servicios. ¿Correcto? El fin económico de la empresa está orientada a producir bienes y servicios. Si está orientada a producir bienes y servicios, debemos tomar en cuenta y vamos a dar a conocer que la empresa también tiene un fin económico. ¿Cuál es el fin económico de la empresa? Llevar el producto. El fin económico es producir bienes y servicios. La empresa tiene un fin mercantil que es llevar el producto, ¿dónde? Al mercado. ¿Para qué? Para su posterior intercambio. También diremos que la empresa tiene un fin lucrativo. Y el fin lucrativo de la empresa, ¿a dónde está orientado? A obtener las mayores ganancias posibles. Pero también no te olvides que la empresa tiene una responsabilidad social. Y la responsabilidad social, ¿a qué involucra? Responsabilidad social viene a ser para nosotros. La responsabilidad social tiene, obviamente es externa y la responsabilidad económica es interna. Muy bien. Además, debemos también tomar en cuenta y vamos a dar a conocer, vamos a dar a entender y hablamos de qué. Y hablamos pues que cómo se clasifica la empresa. Según la propiedad, según el tamaño y según su constitución. Según la propiedad, la empresa puede ser pública, privada o también hablamos quién, pública, privada y mixta. Una empresa pública pertenece al Estado. Una empresa privada a un agente particular, ¿correcto? Una empresa privada a un agente particular. Una empresa mixta, el capital aportado por quién? Por el Estado y un agente particular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también debemos analizar acá. Podemos tomar referencia, podemos ir mencionando nosotros y hablamos que según el tamaño, una microempresa de 1 a 10 trabajadores y las ventas anuales son mayores a quién? Son mayores, o las ventas anuales de una microempresa son menores a 150
de una pequeña empresa de 1 a 100 trabajadores. Las ventas anuales fluctúan de 150 a 1000, a 1000 qué, a 1700 UIT. ¿Cuánto vale la UIT? Ojo, tened cuidado, ha variado. Este año 2023, la UIT tiene un valor de 4.950 soles, el valor de la UIT. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es el valor de la UIT. Ahora, tenemos acá una mediana empresa de 100 a 200 trabajadores. Las ventas anuales fluctúan. Una mediana empresa de 100 a 200 y la otra anuales de 1.700 a 2.300 UIT. Cada empresa, más de 200 trabajadores, las ventas anuales están por encima de quién. ¿Por encima de quién? Por encima de 2.300 UIT. No te olvides, ¿cuál es el valor del OIT? El valor del OIT, ¿cuánto es? El valor del OIT es el valor del OIT es 4.950. Muy bien. Entonces, y según la constitución de la empresa, puede ser una empresa unipersonal, una EIR, para ser más claro, la empresa individual responsable limitada, es un solo dueño, ¿correcto? Es una adecuada para una MIPE, la sociedad colectiva, ¿no? Dos a más socios, una sociedad en comandita, dos tipos de socios, el socio colectivo quien aporta quien administra la empresa, el socio comanditario quien aporta el capital. Muy bien. Sociedad, sociedad comercial responsable limitada, el capital está dividido en partes iguales o alícuotas. La sociedad anónima cerrada no participa en el mercado de valores, pero una sociedad anónima abierta sí participa en el mercado de valores. Muy bien, chicos. Hasta ahí tenemos la teoría. Dejo de compartir un ratito. Voy a descargar lo que es el archivo, ¿ya? Que lo tenemos en WhatsApp. Lo tengo en WhatsApp, voy a descargar el archivo un segundito. Lo descargo y continuamos con lo que viene a ser para nosotros. En este caso, si tomo en cuenta voy a descargarlo. Ya. Descargo y empezamos a analizar acá. Muy bien. Ya dame un segundito nada más, un segundito, y ya tenemos el material para leer nosotros.
A ver. Ahí está. ¿Visualizan? ¿Visualizan ustedes? Sí. Muy bien. Factores productivos. Pregunta, mira, esta es la teoría. Nosotros hemos hecho todo lo que es empresa, ¿no? Dice. Pregunta, los factores denominados clásicos, ¿cuáles son los clásicos? Naturaleza, trabajo y capital. Ahí está. Los factores clásicos. Los factores regulador y activo reciben como retribución el factor regulador, el Estado, tributos. El activo, el trabajo, salario. Vamos a borrar acá. ¿Ya? La respuesta acá es esto. ¿Cuál de los siguientes, dice, es considerado como un factor original y pasivo? La tierra, es decir, la naturaleza. Las materias primas, dice. A ver, las materias primas son esenciales para la producción de diversos bienes. Se obtiene del factor tierra, del factor naturaleza. El factor moderno reúne y combina los factores clásicos con el fin de sacar adelante la producción de mercancías. ¿Quién reúne? ¿Quién combina? La empresa. La empresa. Energía eólica forma parte del quién? De la fuerza motriz, que a la vez es componente del factor naturaleza. Siguiente. Es el factor encargado de aplicar la política económica de un país. Ah, es quien regula la actividad económica, el Estado. 8. La producción de bienes y servicios. Mira, la producción de bienes y servicios es necesaria la participación de varios elementos, a los cuales se le conocen como factores, está regalado por el tema del día de hoy, factores que productivos. Un segundo. Voy a llamar factores productivos. ¿Cuál es la retribución que se le entrega al propietario de foco de trabajo? Bueno, trabajo, salario. Identifique la alternativa que muestra un ejemplo correspondiente al factor naturaleza. Una máquina. ¿Cuál sería? Factor naturaleza. Carga la acción. El capital que integra la totalidad de su valor, un solo producto. Todo aquel que transfiere todo su valor. ¿Cuál sería? Todo aquel que transfiere todo su valor. ¿Cuál sería? Capital circulante. Tarea, dice. La tarea la tienen abajo ustedes la respuesta, ¿sí o no? Muy bien, dame un segundito, por favor. Dame un segundito. Dejo de compartir. ¿Ya? A ver, mientras yo te voy mencionando, podríamos tomar en cuenta, decir que la tecnología es un factor productivo. ¿Qué me dices? Mira acá. Por ejemplo, aquí tenemos varios videos. ¿Ya? A ver, que se visualice primero, me dices. Ahora sí. Ahí tenemos varios videos, de los cuales nosotros podemos hablar pues de los factores productivos, cada uno de ellos. Puedo decir acá, puedo tomar en cuenta cualquiera. Hablamos de la tecnología. La tecnología lo tenemos que relacionar con el factor capital, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ir manejando, tomando en cuenta. Las relaciones, los factores productivos. Mira, aquí está más práctico, ¿no? Dice, los factores productivos clásicos. A ver, vamos a ver esto de acá. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Ya? Y con eso lo cerramos.
Los factores productivos son los recursos que utilizan las empresas para producir bienes y servicios. Estos recursos productivos se encuentran divididos principalmente en 4 grupos, siendo estos el factor tierra, el factor trabajo, el factor capital y la tecnología. En el factor tierra se encuentran incluidos todos aquellos recursos que proceden de la naturaleza y que son necesarios para producir los bienes y servicios. Por ejemplo, dentro del factor tierra se incluiría los árboles que son necesarios para producir papel y muebles, el petróleo que es necesario para producir gasolina o la lana que es necesaria para producir un jersey. Por otro lado, el factor trabajo incluye toda aquella intervención humana, ya sea de manera física o intelectual, que es necesaria para poder producir los bienes y servicios. Por ejemplo, aquí se incluiría el trabajo que hace un fontanero para arreglar una tubería, el trabajo que hace un transportista para llevar mercancías o el trabajo que hace un gestor de carteras para generar una rentabilidad a los ahorros de sus clientes. Por otra parte, en el factor capital se incluyen todas aquellas máquinas, herramientas e instrumentos que son necesarios para poder producir los bienes y servicios. Es decir, como factor capital debemos incluir todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes y servicios. Por ejemplo, dentro de este factor incluiríamos el camión que es necesario para que una empresa transporte la mercancía, el ordenador que utiliza una persona para poder trabajar o la sartén que es necesaria para poder hacer comida en un restaurante. No obstante, hay que decir que hay bienes que pueden ser considerados como factor capital o como bienes privados. Por ejemplo, como factor capital se incluye el ordenador que una persona usa para poder trabajar, pero no se incluiría aquel ordenador que una persona usa para, por ejemplo, jugar a videojuegos. Y por último, nos encontramos con la tecnología. En este factor productivo nos encontraríamos con todas aquellas ideas innovadoras y conocimientos que mejoran los procesos productivos y que hacen que los factores productivos anteriormente comentados puedan operar de manera más eficiente. Ejemplos de tecnología sería el desarrollo de los robots para mejorar los procesos de fabricación o los conocimientos destinados a que se incremente la productividad de los trabajadores. Y esto sería todo con respecto a los factores productivos. Listo. Ahí, chicos, lo vamos a dejar el día de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana.